Hay una metodología que descubrí hace muchos años que resultó ser tan impactante y rápida en sus resultados que cuando compartí mis descubrimientos con algunas instituciones científicas y organismos gubernamentales, me recomendaron con firmeza que detuviera mi investigación, no porque la técnica fuese peligrosa en el sentido tradicional, sino porque le daba a las personas un nivel de control absoluto sobre su propia conciencia y realidad que ciertas autoridades consideraron sumamente amenazante. Esta técnica tiene la capacidad de transformar tu campo vibracional al instante, no en semanas o meses de práctica, sino en solo unos segundos, y en el momento en que tu campo se altera, toda tu experiencia de la realidad se modifica junto a él. Oportunidades que antes parecían ocultas, de pronto se hacen evidentes. La gente reacciona a ti de forma distinta, sin entender el porqué. Las sincronicidades se incrementan de manera impresionante, tu bienestar se eleva, tu percepción se agudiza y, lo más importante, te liberas de esa programación invisible que te ha mantenido funcionando en frecuencias donde eres fácilmente manipulable, fácilmente distraído y fácilmente reducido. Hoy voy a compartir contigo esta técnica secreta de manera detallada, explicando exactamente por qué funciona a nivel de campos electromagnéticos e información cuántica y enseñarte cómo aplicarla de inmediato para recuperar el control de tu frecuencia vibratoria y por ende de tu realidad. Déjame empezar contándote lo que ocurrió cuando mostré por primera vez los efectos de esta técnica en un entorno de laboratorio controlado. Había creado instrumentos lo suficientemente sensibles para medir no solo las ondas cerebrales, sino también el campo electromagnético completo que genera un ser humano, lo que yo llamo la firma de campo unificado. Y me di cuenta de que este ámbito no es simplemente un resultado de procesos biológicos, sino que es el mecanismo fundamental mediante el cual te relacionas y das forma al campo cuántico de posibilidades que constituye lo que consideras como realidad. Los campos de la mayoría de las personas son desordenados, fragmentados, funcionando con poca coherencia, y esa fragmentación las mantiene atrapadas en versiones limitadas de la realidad sin poder acceder al amplio espectro de posibilidades que tienen a su disposición. Sin embargo, cuando les enseñé a los participantes esta técnica particular, sus campos cambiaron de inmediato. En cuestión de segundos, pude observar en mis instrumentos una transformación de patrones caóticos de baja frecuencia a patrones altamente coherentes de frecuencia elevada. Y lo más asombroso fue que al medir los campos de otras personas en la misma sala, empezaron a sincronizarse con el campo elevado de la persona que estaba practicando la técnica. Era como si un campo coherente pudiera atraer a otros campos a su alrededor. Cuando compartí estos descubrimientos con un grupo que incluía representantes de agencias de inteligencia y de la industria farmacéutica, la reacción fue rápida y clara. Me dejaron en claro que esta investigación no podía hacerse pública y que la técnica no debía enseñarse de manera generalizada. La justificación oficial hablaba de preocupaciones por la seguridad de la gente sobre el mal uso que se podría hacer de la técnica. Sin embargo, la verdadera razón, que se hizo evidente en charlas posteriores, era que esta técnica otorgaba a las personas un poder excesivo, un poder para modificar su propio estado, sin depender de factores externos, un poder para liberarse de la manipulación de frecuencias que mantiene a las masas sumisas y controladas, un poder para acceder a información y oportunidades que ponen en jaque los sistemas de control establecidos. Me advirtieron sobre la posibilidad de perder financiamiento, de ser marginado profesionalmente y de enfrentar problemas legales si seguía adelante. Durante muchos años mantuve esta técnica en secreto, reservándola solo para un pequeño grupo de estudiantes en los que confiaba. Sin embargo, he llegado a un momento en mi vida en el que ya no me preocupan las repercusiones. Este conocimiento es demasiado valioso como para seguir escondido. La humanidad se encuentra en una situación crítica y necesitamos todas las herramientas a nuestro alcance para elevar nuestra frecuencia colectiva. Así que, a pesar de los peligros, estoy dispuesto a compartir contigo esta técnica prohibida en este instante. Antes de revelarte la técnica en sí, es fundamental que entiendas qué es tu campo vibracional, porque si no lo haces, lo verás como una simple fantasía de la nueva era en lugar de la ciencia sólida que realmente representa. Tu cuerpo no es solo un objeto físico y sólido. A nivel cuántico,
Eres un patrón dinámico de información y energía, vibrando constantemente a frecuencias específicas. Tu cerebro produce ondas electromagnéticas. Tu corazón produce un campo electromagnético 5000 veces más potente que el de tu cerebro. Cada una de las células de tu cuerpo tiene una carga eléctrica y emite un campo sutil. Estos campos individuales se unen para formar lo que yo denomino tu campo vibracional unificado, una firma electromagnética compleja que se extiende varios pies más allá de tu cuerpo físico en todas las direcciones. Y este campo no es algo que se quede quieto. Está en constante interacción con los campos de otras personas, con el entorno electromagnético que te rodea y, lo más importante, con lo que la física cuántica llama el campo de punto cero, que es el campo fundamental de potencial cuántico del cual surge todo. Cada vibración tiene una frecuencia, que es la velocidad a la que oscila, y esa frecuencia determina qué posibilidades en el campo cuántico puedes captar e interactuar. Imagínalo como una radio. Si estás sintonizado en FM 95.5, solo podrás recibir las transmisiones de esa frecuencia. No podrás escuchar lo que se está emitiendo en 101.3. Hay cosas que existen al mismo tiempo, pero solo puedes acceder a lo que está en sintonía con tu frecuencia. Si tu energía está en frecuencias bajas, relacionadas con el miedo, la ira, la vergüenza o la escasez, solo podrás ver y atraer situaciones que se alineen con esas vibraciones. Relaciones complicadas, problemas económicos, dificultades de salud, oportunidades que nunca llegan a concretarse. Sin embargo, cuando tu energía se eleva a frecuencias altas, vinculadas con el amor, la gratitud y la abundancia, de repente se te abren posibilidades totalmente distintas, como oportunidades que llegan en el momento justo, procesos de sanación más rápidos y relaciones que te enriquecen en lugar de agotar. El inconveniente es que muchas personas no tienen control consciente sobre su frecuencia vibratoria, se encuentran a merced de lo que sucede a su alrededor y de su propio condicionamiento. Si algo positivo ocurre, su frecuencia sube un rato. Si algo negativo pasa, se desploma. Estás en una montaña rusa, lleno de reacciones, sintiéndote impotente, y hay ciertas fuerzas que se benefician de que te mantengas así. Los medios de comunicación fomentan intencionadamente el miedo y la división. Esto se debe a que esas emociones generan frecuencias bajas que te hacen más fácil de manipular y más propenso a caer en el consumo compulsivo. Los tratamientos farmacéuticos se enfocan en los síntomas en lugar de elevar tu energía, porque mantenerte en una frecuencia baja crea clientes de por vida. Pero, ¿qué pasaría si pudieras tomar las riendas? ¿Qué pasaría si pudieras cambiar tu frecuencia de baja a alta al instante sin importar lo que suceda a tu alrededor? Eso es precisamente lo que esta técnica prohibida te permite hacer, y por eso representa una amenaza para los sistemas que dependen de que te sientas despojado de tu poder. La técnica se llama protocolo de cambio vibracional instantáneo. Ahora te voy a explicar la técnica en detalle. Tiene 4 elementos que trabajan juntos para lograr un cambio inmediato en tu campo vibracional. Cada elemento se fundamenta en años de estudio sobre cómo los campos electromagnéticos reaccionan a estímulos concretos. Esto no es solo una hipótesis, es ciencia comprobada con mediciones validadas que intentaron que ocultara. Primer elemento, el patrón de respiración de choque. Este primer elemento implica un tipo de respiración muy particular que denomino respiración de choque, ya que provoca un impacto en tu sistema nervioso autónomo, forzando un reinicio inmediato. Tu sistema nervioso autónomo opera en 2 modos: el simpático, que se relaciona con la lucha o la huida, y el parasimpático, que se asocia con el descanso y la digestión. La mayoría de las personas se encuentran atrapadas en una activación simpática crónica, lo que genera campos caóticos de baja frecuencia. Este patrón de respiración induce un cambio instantáneo hacia la dominancia parasimpática, lo que eleva de inmediato la coherencia del campo. Aquí tienes el patrón exacto. Vas a hacer una inhalación profunda y potente por la nariz, llenando tus pulmones al máximo en un instante, sin ir despacio, de manera explosiva. Luego, sin detenerte ni un segundo, exhalas con la misma fuerza por la boca, produciendo un sonido fuerte mientras vacías tus pulmones por completo en un segundo. Repite esta respiración intensa exactamente 7 veces de forma rápida. 7 ciclos de inhalación explosiva por la nariz
y exhalación explosiva por la boca, acompañada de un sonido. Todo el proceso dura alrededor de 14 segundos, y lo que esto provoca en tu cuerpo es increíble. La rápida alternancia entre una inhalación extrema y una exhalación activa activa tu nervio vago al máximo. Este nervio es la vía principal de comunicación entre tu cerebro y tu corazón, entre tu mente consciente y tu sistema nervioso autónomo. Al activarlo de manera tan intensa, básicamente reinicias todo tu sistema nervioso. Es como apagar y encender una computadora. Todos los patrones que estaban en funcionamiento, todos los ciclos de baja frecuencia se detienen y en ese instante de pausa surge una apertura, un espacio donde se pueden establecer nuevos patrones. Sin embargo, solo con la respiración no es suficiente. Ella crea la apertura, pero es necesario llenar ese espacio con la información adecuada. Y aquí es donde entran los siguientes 3 elementos. El segundo elemento es el pulso electromagnético del corazón. Justo después de tu 7ª respiración de choque, mientras tu sistema está en ese estado de reinicio, colocas ambas manos sobre tu corazón, con las palmas planas contra tu pecho, y vas a generar lo que yo llamo un pulso electromagnético del corazón. Esto no es solo una metáfora. Tu corazón produce un campo electromagnético que se puede medir, y puedes amplificar y dirigir conscientemente ese campo con una intención clara. Así es como lo haces. Con tus manos sobre el corazón, inhalas de manera profunda y pausada, sintiendo en el centro de tu pecho, sin pensar en ello, solo sintiéndolo. Vas a evocar el sentimiento más profundo de agradecimiento que puedas alcanzar. No se trata de agradecer por cosas concretas, ni de hacer una lista en tu mente, sino de conectar con la pura esencia de la gratitud que se manifiesta en tu cuerpo. Agradecimiento por la vida misma, por la conciencia, por este instante de estar aquí, y mientras esa gratitud va creciendo en tu corazón, la imaginas como una luz dorada brillante que se expande desde el centro de tu pecho, llenando todo tu torso, luego todo tu ser y finalmente irradiando más allá de ti en todas las direcciones. Estás visualizando, de hecho, el campo electromagnético de tu corazón ampliándose, volviéndose más armonioso, más potente, transmitiendo esta vibración de agradecimiento a tu alrededor. Sostienes esta visualización y emoción durante exactamente 30 segundos y en ese tiempo ocurre algo profundo en tu campo electromagnético. Investigaciones que realicé con magnetómetros muy sensibles revelaron que cuando las personas realizaban este pulso del corazón tras el patrón de respiración de choque, la coherencia de su campo cardíaco aumentaba de manera notable. Los patrones que normalmente eran erráticos y caóticos, de repente se organizaban en ondas bellas y coherentes. Esa coherencia en tu campo del corazón afecta de inmediato a tu cerebro, sincronizando las ondas cerebrales y elevando tu campo unificado en su totalidad. Pero, una vez más, esto por sí solo no constituye la técnica completa. Estamos construyendo los componentes de manera secuencial y cada uno potencia al siguiente, que es la declaración de disolución de identidad. Este tercer elemento es el más polémico y el que ha puesto a algunas autoridades en una situación incómoda, ya que desafía de manera directa la estructura del ego que te mantiene atrapado en una identidad restringida y, por ende, en una realidad limitada. Tras los 30 segundos de pulso electromagnético del corazón, vas a pronunciar en voz alta una afirmación específica que elaboré después de observar lo que ocurría en la conciencia de personas que experimentaron cambios espontáneos hacia estados más elevados. La afirmación es la siguiente, y debes expresarla en voz alta, con plena convicción, no como un concepto intelectual, sino como una verdad que sientes. No soy este cuerpo, no soy este nombre, no soy esta historia. Soy conciencia infinita experimentándose temporalmente a través de esta forma. Todas las limitaciones son una ilusión. Toda separación es una ilusión. Soy el campo, soy la frecuencia, soy la fuente manifestándose como esta experiencia. Ahora, ¿por qué es tan poderosa esta afirmación? Porque tu identidad, la forma en que te ves a ti mismo, es el factor principal que determina tu frecuencia vibratoria. Si te ves como Juan, el contador que siempre tiene mala suerte y enfrenta problemas de salud, esa percepción crea un campo de baja frecuencia que atrae situaciones que coinciden con esa visión de ti mismo. Pero cuando decides disolver esa identidad limitada, aunque sea por un rato, y te ves como la conciencia infinita que realmente eres,
tu campo vibracional no puede hacer otra cosa que transformarse. Durante este proceso de disolución, observé mi actividad cerebral y descubrí algo increíble. La red predeterminada, esa parte de tu cerebro que sostiene tu sentido de yo separado, tu ego, muestra una actividad notablemente disminuida, mientras que las áreas relacionadas con estados trascendentes y la conciencia de unidad se iluminan con fuerza. Es como si, por un momento, estuvieras apagando tu ego y encendiendo tu conexión con la conciencia universal. Ese cambio transforma por completo tu entorno, porque dejas de crear el espacio de una persona limitada, asustada y aislada. En su lugar, estás generando el campo de la conciencia en su esencia, y esa conciencia carece de barreras, temores y frecuencias bajas. Es pura posibilidad, plena coherencia, vibración de alta frecuencia. Sin embargo, hay un elemento más que asegura y estabiliza esta transformación, convirtiéndola no solo en una experiencia pasajera, sino en una verdadera recalibración de tu frecuencia fundamental. Cuarto elemento, el comando de colapso cuántico. Este último aspecto implica lanzar lo que yo llamo un comando de colapso cuántico. Se basa en una comprensión profunda de cómo la conciencia se relaciona con el campo cuántico para hacer que las posibilidades se conviertan en experiencias renovadas. En la física cuántica, entendemos que la observación provoca el colapso de la función de onda y que el acto de medir de manera consciente decide cuál de los muchos estados posibles se convierte en real. Sin embargo, la mayoría de la gente no utiliza este poder de forma consciente. Sin querer, colapsan opciones basadas en su frecuencia habitual, lo que implica que siguen creando la misma realidad limitada una y otra vez. Pero en este estado elevado que has logrado a través de los primeros 3 componentes, puedes colapsar de manera consciente las mejores posibilidades que tienes a tu alcance. Así que, después de pronunciar la declaración de disolución de identidad, respiras hondo y al exhalar, hablas con total autoridad este mandato. Desde este campo de posibilidades infinitas, ahora colapso y manifiesto una realidad que está en sintonía con mi frecuencia más elevada. Todos los obstáculos se desvanecen, toda sincronicidad se activa, toda abundancia fluye. Está hecho, está hecho, está hecho. Dices que se repite 3 veces porque esa repetición, con este nivel de coherencia, genera lo que yo llamo un patrón de onda estacionaria en tu campo, lo que ayuda a estabilizar la frecuencia alta. Y la expresión está hecho es fundamental, ya que no se trata de una solicitud, ni de una esperanza, ni de pedirle al universo que por favor, si le parece bien. Es una orden de la conciencia hacia el campo, una afirmación de que el cambio ya se ha producido a nivel cuántico y que la manifestación física simplemente está en camino. Cuando medité sobre los campos tras completar esta secuencia de 4 elementos, los cambios no fueron sutiles, fueron impactantes, inmediatos y se mantuvieron durante horas después. Los participantes compartieron experiencias similares, experimentando un cambio emocional inmediato de lo que sentían a una profunda paz y claridad. También reportaron una sensación física de energía fluyendo por su cuerpo y una expansión de la conciencia que les permitía percibir más, comprender mejor y sentirse más conectados. Además, notaron cambios significativos en su entorno que comenzaban a manifestarse en cuestión de horas o días. ¿Por qué se prohibió esta técnica? Permíteme explicarte claramente por qué se consideró tan peligrosa como para ser suprimida. No fue porque causara daño. Mi investigación reveló que no hay efectos negativos cuando se lleva a cabo de manera adecuada. Se prohibió porque funciona demasiado bien, porque otorga a las personas un control absoluto sobre su estado y por ende sobre su realidad. Reflexiona sobre lo que esto implica a nivel social. Si un gran número de personas pudiera ajustar su frecuencia a su antojo, se volverían inmunes a la manipulación de frecuencia a través de los medios, a través de historias que juegan con el miedo y a todas esas maneras sutiles y no tan sutiles en las que las masas son mantenidas en estados de baja frecuencia. No puedes controlar a quienes pueden elevar su frecuencia de manera instantánea. No puedes ofrecerles soluciones a problemas con los que ya no resuenan. No puedes mantenerlos asustados, divididos o distraídos cuando están funcionando desde una coherencia elevada. Esta técnica también pone en jaque ciertos paradigmas médicos, porque cuando tu campo opera en alta coherencia,
los mecanismos naturales de sanación de tu cuerpo se activan de forma poderosa. Muchas enfermedades crónicas son sostenidas por campos de baja frecuencia. Cuando logras mantenerte en alta frecuencia de manera constante, esas condiciones a menudo se resuelven por sí solas. Esto no es favorable para sistemas que se benefician de la enfermedad crónica. Y quizás lo más preocupante es que las personas que funcionan desde frecuencias altas empiezan a cuestionar todo. Ven más allá de la manipulación, identifican la propaganda, confían en su propio conocimiento interno en lugar de en la autoridad externa, se vuelven ingobernables porque no pueden ser controladas por la manipulación de frecuencias, mantienen su soberanía. Por eso me presionaron para que ocultara esta investigación. Por eso nunca has oído hablar de esta técnica, a pesar de su increíble efectividad, ya que individuos despiertos, soberanos y de alta frecuencia representan una amenaza para cualquier sistema basado en el control, la dependencia y la idea de mantener a las personas pequeñas, asustadas y vibrando bajo. Pero ya no me preocupan sus amenazas. Esta información es demasiado valiosa y el momento es demasiado crítico. Necesitamos a tantas personas como sea posible, operando desde frecuencias altas, si queremos enfrentar los desafíos que tenemos por delante, de manera colectiva, así como aplicaciones avanzadas y refinamientos. Ahora que ya conoces la técnica básica que consta de 4 elementos, quiero contarte sobre algunos ajustes y usos más avanzados que pueden aumentar su efectividad. Primero que nada, el momento es clave. Esta técnica resulta mucho más potente si la practicas en momentos concretos, justo al levantarte, antes de que tus hábitos habituales se hayan establecido por completo para el día. En ese intervalo, entre las 3 y las 4 de la mañana, si te despiertas de forma natural, el velo entre las dimensiones es más delgado. También hay que tener en cuenta los eventos solares. Cuando la actividad del Sol afecta el campo electromagnético de la Tierra, lo que potencia la capacidad de respuesta de tu propio campo. Además, durante las lunas nuevas y llenas, las influencias gravitacionales y energéticas sutiles crean oportunidades para una manifestación más efectiva. En segundo lugar, puedes enfocar la técnica en áreas concretas de tu vida. Luego de la declaración de disolución de identidad y antes de activar el comando de colapso cuántico, puedes incorporar una intención concreta. Específicamente, puedes colapsar posibilidades de salud óptima, abundancia financiera, relaciones perfectas o cualquier área que necesite un impulso. Pero recuerda enfocarte en un solo aspecto por sesión. Intentar modificar todo al mismo tiempo puede debilitar el resultado. En tercer lugar, existe una versión aún más avanzada que solo he compartido con mis alumnos más comprometidos. Una vez que completes la secuencia completa de 4 elementos, entras en lo que yo denomino meditación de campo sostenido. Te sientas en silencio entre 15 y 30 minutos sin hacer nada, sin tratar de mantener un estado específico, simplemente siendo. Y durante ese tiempo, la frecuencia elevada que has creado se integra de manera profunda en tu sistema nervioso, volviéndose más estable y duradera. He medido a personas antes y después de realizar esta meditación de campo sostenido y he notado que la elevación de frecuencia, que normalmente se desvanecería tras unas pocas horas, se mantiene durante días o incluso cambia de manera permanente su frecuencia base hacia arriba. En cuarto lugar, puedes practicar lo que yo llamo arrastre de campo con otras personas. Cuando 2 o más individuos realizan esta técnica al mismo tiempo, sus campos se sincronizan y se potencian entre sí. He dirigido sesiones grupales donde 10 personas hicieron la técnica juntas y la coherencia que se logró fue exponencialmente mayor que la de quienes practicaban solos. Si logras encontrar al menos a otra persona para practicar, los efectos se multiplican de manera notable. Ahora, hablemos de experiencias comunes y cómo manejarlas. Permíteme prepararte para lo que podrías sentir al practicar esta técnica, porque si no estás al tanto de que es normal, podrías detenerte antes de tiempo, pensando que algo no está bien. Primero, al realizar el patrón de respiración de choque, es posible que sientas mareos o una sensación de hormigueo. Esto es completamente normal. Estás hiperventilando de manera intencionada, lo que altera tu química sanguínea y activa tu sistema nervioso de forma intensa. Si la sensación se vuelve demasiado fuerte, disminuye un poco la intensidad de las respiraciones, pero sigue con el mismo patrón. Segundo, durante el pulso electromagnético del corazón,
Muchas personas sienten como si hubiera una corriente eléctrica o calor en el pecho. Algunos llegan a ver colores a través de los párpados cerrados. Otros experimentan oleadas de emoción e incluso lágrimas de liberación. Todo esto es normal. Estás activando tu campo del corazón de manera poderosa, y esa activación genera sensaciones físicas. Tercero, al pronunciar la declaración de disolución de identidad, algunas personas pueden sentir un miedo momentáneo o resistencia. Esto es tu ego dándose cuenta de que intenta superarlo, y aunque luche, sigue adelante. Pronuncia las palabras con firmeza, a pesar del miedo. El miedo se disipa a medida que sigues adelante. Cuarto, después de dar la orden para el colapso cuántico, suele haber un instante de profundo silencio en tu interior, como si todo se hubiera parado. Los pensamientos se detienen y el tiempo parece estar en pausa. Este es el punto cero, es el lugar en calma donde todas las posibilidades coexisten al mismo tiempo antes de que se materialicen. No te apresures a salir de este instante. Permite que permanezca tanto como naturalmente lo requiera. Y finalmente, en las horas y días que vienen, mantente atento a las sincronicidades, a las oportunidades, a las personas que aparecen justo con lo que necesitas, a las soluciones que surgen de lugares inesperados. Estas son señales de que tu cambio de campo se está reflejando en tu realidad externa. Reconócelas y agradece por ellas. Este reconocimiento fortalece la nueva frecuencia, la visión más amplia, el cambio de frecuencia colectiva. Quiero concluir situando esta técnica en un contexto más amplio, ya que es realmente efectiva para cambiar tu vida personal. Pero hay algo aún más relevante ocurriendo. Estamos atravesando un periodo de transformación en la frecuencia colectiva. El propio planeta está experimentando un cambio en su frecuencia. Esto se puede observar en la resonancia Schumann, que es la frecuencia electromagnética de la Tierra, la cual ha permanecido estable alrededor de 783 Hz durante miles de años, pero ahora está variando y subiendo a frecuencias más elevadas. A medida que el campo planetario se transforma, esto llevará a la humanidad hacia una conciencia más elevada o generará una gran disonancia para aquellos que están atrapados en frecuencias bajas. La distancia entre las personas que operan en alta frecuencia y las que se encuentran en baja frecuencia está aumentando de manera notable, y esa diferencia se está manifestando como el caos, la división, la aparente locura que observamos en el mundo. Cada persona que aprende a elevar su frecuencia de manera consciente está colaborando para que el campo colectivo se incline hacia una conciencia más elevada. No solo lo haces por ti mismo, sino que también estás formando parte de la evolución de la conciencia humana. Y cuando un número suficiente de personas logra alcanzar esa masa crítica de coherencia en alta frecuencia, se facilita el proceso para los demás. Existe un efecto de campo morfogénico que acelera la evolución de la conciencia de manera exponencial una vez que se superan ciertos límites. Así que, al practicar esta técnica, ten en cuenta que no solo estás mejorando tu situación personal, sino que también estás ayudando a elevar el campo colectivo. Estás facilitando que otros despierten, se eleven y se liberen de sistemas de control. Estás contribuyendo a la solución de la crisis que enfrentamos como especie. Es tu elección y tu poder. Te he proporcionado todo lo necesario, la técnica completa que fue vetada porque tiene un efecto impresionante, la ciencia que explica por qué funciona, los ajustes que potencian los resultados, el contexto que revela su importancia más allá de tu vida personal. Ahora, la decisión es tuya. Puedes ignorar esto y considerarlo demasiado raro, demasiado alejado de los métodos tradicionales. Puedes dejar que el escepticismo te frene incluso a intentarlo. Y si tomas esa decisión, seguirás viviendo la realidad desde la frecuencia en la que te encuentras ahora, con todas sus limitaciones, sus frustraciones y esa sensación de impotencia. O puedes probarlo en este instante. Deja de leer y pon en práctica la técnica. Haz 7 respiraciones profundas. Mantén el pulso electromagnético del corazón durante 30 segundos. Pronuncia en voz alta la declaración de disolución de identidad. Da la orden de colapso cuántico con firmeza y observa qué sucede. Nota cómo te sientes justo después. Observa cómo cambia tu realidad en los días siguientes. Porque tengo plena confianza en esta técnica y sé que si te animas a probarla de verdad, experimentarás algo que no se puede negar. Quizás no sean fuegos artificiales ni ángeles cantando,
pero sí sentirás un cambio, una ligereza, una claridad, una sensación de posibilidades que antes no existían. Esa vivencia será más persuasiva que cualquier cosa que pueda escribir. Y si lo sientes, si notas ese cambio, te animo a que conviertas esta técnica en una práctica habitual, a diario si puedes, al menos una vez a la semana, porque cada vez que lo haces, no solo estás elevando tu estado momentáneamente, sino que poco a poco estás aumentando tu frecuencia base. Tu estado habitual está ascendiendo y con el tiempo, esa frecuencia elevada se transforma en tu nueva normalidad. Ya no estás esforzándote por llegar allí, ahora estás viviendo en ese lugar. Y desde ese punto, la vida se siente simplemente distinta, no perfecta, ni libre de obstáculos, pero con una calidad diferente, más fluidez, más sincronicidad, más gracia, un mayor sentido de estar respaldado por algo más grande que uno mismo, y un acceso más profundo a tu capacidad y potencial total. Eso es lo que esta técnica secreta trae consigo. No se trata de huir de la realidad, sino de un compromiso total con ella desde una frecuencia elevada. No es pensamiento mágico, sino la aplicación científica de principios que la ciencia convencional apenas empieza a captar. No entregues tu poder a autoridades externas, sino recupera tu capacidad soberana para definir tu propio estado vibracional y por ende tu propia experiencia de la realidad. La técnica es tuya ahora. Utilízala con sabiduría, de forma constante, y observa lo que se manifiesta. Te aseguro que la realidad es mucho más moldeable de lo que te han hecho creer y posees mucho más poder del que te han dejado recordar. Esta técnica es simplemente una llave para liberar ese poder. Si esto te resuena, si sientes que has hallado algo valioso, te animo a seguir indagando en estos temas conmigo. Suscríbete a este canal como un compromiso contigo mismo para elevar tu frecuencia, para entender la verdadera esencia de la conciencia y la realidad, y para ser parte de la solución en lugar de quedarte atrapado en el problema. Cada persona que eleva su frecuencia se convierte en un faro, un generador de energía que impacta a todos los que están a su alrededor. Necesitamos tantos faros como sea posible, brillando con la mayor intensidad ahora mismo. El mundo requiere de tu luz, de tu frecuencia elevada. Necesita que actúes a tu máximo potencial. Así que toma esta técnica especial, practícala, conviértela en parte de ti y transforma en el ser de alta frecuencia que viniste a ser. Agradezco tu atención y tu valentía para explorar lo que otros han intentado mantener en la sombra. Y no olvides, tu frecuencia es tu fuerza y ahora ya sabes cómo modificarla al instante. Utiliza ese poder con sabiduría, hazlo con frecuencia y observa cómo tu realidad se ajusta a ello. Nos volveremos a encontrar en el próximo hallazgo. Hasta entonces, eleva tu frecuencia y permite que el universo responda a tu nueva vibración, tu instante de elección. Así que, aquí tienes tu instante de elección. Esta técnica está disponible para ti ahora mismo. Los 4 elementos son: respirar de manera intensa 7 veces, activar el pulso electromagnético del corazón durante 30 segundos, hacer una declaración de disolución de identidad y dar la orden de colapso cuántico. No necesitas ningún equipo especial ni años de práctica, solo necesitas hacerlo. Puedes seguir viviendo desde tu frecuencia actual con todas las limitaciones que ya conoces. O puedes dedicar 5 minutos ahora mismo y cambiar tu campo vibracional al instante. La decisión es completamente tuya en este momento y ten la certeza absoluta de ello. Si realmente lo intentas, algo se transformará. No puedo decirte con exactitud qué será, ya que es algo particular para tu entorno y tus situaciones, pero definitivamente habrá un cambio porque esta técnica se conecta directamente con las leyes básicas de cómo la conciencia se relaciona con el campo cuántico. No se trata de creencias, es física en acción. Así que mi última invitación es muy sencilla. Hazlo ahora mismo. Cierra este video. Busca un lugar tranquilo y lleva a cabo la técnica completa. Después, presta atención a lo que ocurre en las siguientes horas y días. Permite que tu experiencia personal sea tu prueba, que las transformaciones en tu realidad externa sean tu validación. Y si sientes lo que sé que sentirás, si percibes ese cambio innegable, entonces acompáñame en este camino hacia la elevación de la frecuencia. Suscríbete a este canal como un compromiso contigo mismo, con tu propia soberanía vibratoria
tomando el control de tu frecuencia en lugar de ser un prisionero de ella, porque el mundo no necesita más personas funcionando en frecuencias bajas de miedo y limitaciones. Urgentemente se necesitan personas como tú que tienen el valor de levantarse, de destacar, de liberarse de las limitaciones y vivir desde su auténtico poder. La técnica secreta es tuya, el poder te pertenece, la decisión es tuya. Utiliza todo con sabiduría, eleva tu energía y observa cómo la realidad se ajusta para reflejar tu nueva vibración. Agradecemos tu presencia. Gracias por tu valentía y recuerda, tu energía moldea tu realidad. Ahora ya sabes cómo transformarla al instante. Hazlo en este momento. Nos encontramos en el próximo descubrimiento.